Bien, hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la bendición del Señor para este tiempo. Oremos, hermanos. Señor, nuevamente, Padre, reconocemos nuestra debilidad, Señor, ante ti. Reconocemos, Señor, tu poderío, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, por tu iglesia. Y queremos pedirte, Señor, que bendigas, Señor, tu palabra en este día. Padre, que podamos crecer en el conocimiento tuyo, que podamos ver, Señor, tu carácter justo, santo, misericordioso, que podamos mirar tu poder, el amor, Señor, que tienes para con tu pueblo, Señor. Que podamos mirar, Señor, en este pasaje a Cristo, Señor. Que podamos ser como iglesia, Señor, ampliamente bendecidos por tu palabra. Que podamos ser exhortados, Señor, a la obediencia. Que podamos, Señor, ser santificados en este tiempo. Padre, eso solo es posible si tú obras, Señor, en medio de nosotros. Y eso te rogamos, Señor, eso te pedimos. Bendice, Señor, tu palabra. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a adorarte, Señor, solemnemente, buscando, Señor, escuchar tu palabra y hacer tu voluntad, Señor, hacer lo que tú nos mandas. Ayúdanos, Padre, a seguir toda la narrativa de este pasaje, Señor, de Josué 8. Te pedimos, Señor, nos concedas gracia para recibir tu palabra, Señor, con gran ánimo, con gran exhortación. Padre, te ruego me ayudes, Señor, en mi debilidad, en mi torpeza, Señor. Ayúdame a compartir fielmente tu palabra. Te lo ruego, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Muestra el Evangelio, Señor, a tu iglesia. Muestra el Evangelio, Señor, a aquellos que están aquí, en este lugar, que están muertos espiritualmente, Señor. Aún te ruego, Padre, te rogamos que muestres tu Evangelio a aquellos que quizá están engañados, Señor, creyendo que son salvos y no lo son. Te ruego, Padre, que a través de tu palabra, Señor, obres en todas estas cosas para tu gloria. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Les pido de favor me acompañen poniéndose de pie y teniendo nuestras Biblias en Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Hermanos, con el favor de Dios vamos a ver el pasaje que comprende del versículo 1 al versículo 29, pero solo vamos a dar lectura ahorita al versículo 1 y vamos a ir viendo todo este pasaje a lo largo de la predicación. Así que leamos, hermanos, Josué capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra
y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, la última ocasión vimos en el capítulo 7 la derrota del pueblo de Israel ante los de Ahí. Esa derrota que costó la muerte de 36 hombres, esa derrota que trajo consigo el desánimo del pueblo, una aflicción muy fuerte en el pueblo que vimos manifestada en la respuesta de Josué, al lamentarse, al rasgar sus vestidos, al tomar polvo y echarlo sobre su cabeza. Ese era el sentir de todo el pueblo de Dios. Habían perdido esa batalla y sobre todo 36 hombres de ese pueblo habían sido asesinados. Y vimos, hermanos, que había una causa fundamental de esa derrota, una causa fundamental que causó esa derrota. Y esa causa, hermanos, recordaremos, fue el pecado oculto de un hombre llamado Acán. Un hombre que no obedeció el mandato claro del Señor, un hombre que tuvo en poco las advertencias solemnes de Dios sobre todo aquel que tomare del botín, del anatema que le pertenecía solo a Dios. Ese hombre tuvo en poco esas cosas. Ese hombre prevaricó contra Dios, lo que significa que tuvo en poco su palabra. Y nos dice la Escritura que Acán, después de haber visto ese manto babilónico, después de haber visto esos 200 siclos de plata y ese lingote de 50 siclos de oro, él lo codició, él codició esas cosas y las tomó. Acán robó y Acán mintió, Acán mantuvo oculto ese pecado. Y ese pecado, hermanos, como vimos, trajo consecuencias a todo el pueblo de Israel. Y es así el pecado, decíamos. El pecado, cuando nosotros lo cometemos, no solamente nos afecta a nosotros, afecta directamente a nuestras familias, afecta a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero también, hermanos, afecta a la iglesia. Porque el Señor, hermanos, ve a su pueblo como lo que es, como una comunidad, como un cuerpo. Y el Señor le dijo a Josué en el versículo 11 del capítulo 7, Israel ha pecado. Fíjense cómo no le dijo, Acán ha pecado. El Señor le dijo, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Así que, hermanos, el Señor le mandó a Josué y a todo el pueblo que quitaran el anatema en medio de ellos. Y a pesar, hermanos, de que hubo un tiempo de gracia para Acán, un tiempo en donde Acán podía haberse arrepentido, donde voluntariamente pudo haber confesado su pecado, Acán no se arrepintió. Y entonces el juicio de Dios, su ira, recayó sobre él. Recayó sobre él y sobre los suyos, sobre su familia. Mira lo que nos dice la Escritura en Josué 7, versículos 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas,
su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué a Acán: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esto debe hacernos temblar, hermanos. El pecado siempre trae consecuencias. Y esto debe hacerte temblar a ti, amigo, que estás sin Cristo. Si no te arrepientes, si no confías en Cristo, quien es tu única esperanza, la única esperanza que puedes tener es el juicio de Dios sobre tu vida. Acán y su familia sufrieron la ira de Dios a causa de su pecado, a causa de su falta de arrepentimiento, a causa de su desobediencia a Dios. Esto es algo que debes meditar seriamente, querido amigo. Pero vemos en el versículo 26 de este capítulo 7 de Josué, vemos un destello de esperanza. Dice el versículo 26: y levantaron sobre él, sobre Acán, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Con la muerte de Acán, habiendo sacado el anatema del pueblo, ahora había habido una limpieza en el pueblo de Dios. El pueblo estaba de nuevo en condiciones de poder recibir las bendiciones del Señor para continuar con la conquista de la tierra de Canaán. Y el capítulo 8, hermanos, nos muestra una nueva batalla. La primera batalla contra los de Ahí fue derrota. El pueblo de Dios pereció. Pero el capítulo 8 nos presenta la nueva batalla y la victoria de Dios contra los de Ahí. Y vamos a dividir, hermanos, este sermón en tres partes. Vamos a ver, en primer lugar, del versículo 1 al versículo 9, vamos a ver el ánimo y la estrategia para la batalla. El ánimo y la estrategia para la batalla. En segundo lugar, del versículo 10 al versículo 22, vamos a ver la batalla de Ahí. Y en tercer lugar, del versículo 23 al 29, vamos a ver el final de la batalla. A lo largo del sermón vamos a ver algunas aplicaciones, pero al final, hermanos, es donde nos vamos a enfocar en las aplicaciones que particularmente tienen que ver con la obediencia. Comencemos con el punto número 1, el ánimo y la estrategia para la batalla. Josué capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Hermanos, podemos ver aquí que al parecer Josué tenía miedo de enfrentar nuevamente a los de Ahí. Pero el Señor aquí le recuerda a Josué, hermanos, algo que el Señor le dijo desde el principio. La victoria estaba garantizada. El Señor, cuando comisionó a Josué, y que lo vemos en el capítulo 1 de este libro, el Señor le dice a Josué: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y es lo que aquí el Señor le está recordando a Josué. Y aún, hermanos, en su misericordia, el Señor le vuelve a repetir las mismas palabras: no temas ni desmayes. Yo he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra. Ahora Josué, hermanos,
no tenía que menospreciar al enemigo que tenía enfrente. La vez pasada lo había hecho, ¿recuerdan? Josué no consultó a Dios. Él hizo caso a aquellos espías que fueron a ver la ciudad y que regresaron y que le dijeron a Josué: con 2,000 o 3,000 hombres podemos vencerlos. Ahí era un pueblo chico, como vamos a ver más adelante, 12,000 habitantes entre hombres y mujeres. Y Josué había prestado atención en un principio a la voz de los espías en lugar de consultar al Señor, y las consecuencias fueron terribles. Pero nota ahora, hermano, cómo en contraste, aquí en el versículo 1, el Señor le dice: toma contigo toda la gente de guerra. Dios involucra a todo el ejército de Josué. Era necesaria la colaboración de todos. Y esto es algo que vemos desde el principio, hermanos, en el libro de Josué, la unidad del pueblo de Dios. Y Josué, hermanos, debía aprender algo en la conquista de la tierra de Canaán. Él debía aprender, hermanos, que todo lo que Dios le daba a su pueblo era completamente por gracia. Es como si el Señor le dijera a Josué: entiende bien, no eres tú, no es el pueblo, soy yo quien les da la victoria, soy yo quien les entrega la tierra. Una pequeña aplicación aquí, hermanos. Nosotros como creyentes debemos aprender continuamente la lección de la humildad. El Señor muchas veces, hermanos, permite dificultades en nuestras vidas para llevarnos a situaciones humanamente insuperables, para que aprendamos a depender de Él. Para que aprendamos, hermanos, lo que veíamos en la breve meditación, que toda la gloria es de Él. Para que aprendamos a ser agradecidos de todas las cosas que el Señor en su misericordia nos da. Y por eso, hermanos, el Señor permitió en la batalla anterior con los de Ai que el pueblo pereciera, que el pueblo fuera derrotado. Ahora vemos una actitud diferente en el pueblo, vemos una actitud diferente en Josué, dispuestos a obedecer toda la palabra de Jehová. Y ahora Israel, hermanos, tenía que entrar a la ciudad de Ai. Iba a ser muy diferente a lo que pasó en Jericó, donde el Señor derribó los muros. Ahora la estrategia divina, la estrategia de Dios iba a ser muy diferente. Versículo 2, Josué 8:2. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Hermanos, es muy importante que estemos atentos a la escritura para no perder. Es una narrativa larga que nos describe la escritura, esta batalla. Entonces es muy importante que podamos seguirla con atención. Aquí vemos algo importante, hermanos. El Señor le dice en el versículo 2: harás a Ai y a su rey como hiciste con Jericó y su rey. ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Aniquilar por completo la ciudad. Ese había sido el mandato que Dios había dado desde los tiempos de Moisés. Debían acabar con todo, con la ciudad y con su rey. No debían, esto debía ser aplicado, hermanos, sin excepción a todas las ciudades de Canaán. Eso debía permanecer igual con respecto a Jericó, pero vemos aquí una diferencia notable. En Jericó, el Señor les dijo que no tomaran del anatema, que no tomaran del botín, que nada tomaran para ellos mismos. Y ahora les dice
que pueden tomar de ese botín y que sería completamente para ellos. Versículo 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis dispuestos o preparados. Hermanos, esta estrategia de la conquista descansaba fundamentalmente en tener dos grupos. El primer grupo, ellos iban a hacer la emboscada. ¿Qué es una emboscada? Una emboscada es cuando una persona se oculta de una o de varias personas en un lugar lo suficientemente lejos para después atacar por sorpresa, generalmente por la retaguardia, por la espalda. Entonces un grupo de estos hombres de Josué iban a estar en esa emboscada. Ellos se iban a ocultar entre Betel y Ai en el lado occidente. Betel, hermanos, como ahorita vamos a ver, como se menciona, era una ciudad muy cercana a Ai. Y vamos a ver más adelante cómo se unieron para poder hacer frente al pueblo de Israel. Y el Señor manda que esa emboscada se ponga ahí entre Betel y Ai, en la parte trasera de la ciudad. Ellos iban a estar ahí escondidos entre los montes, esperando la señal de Josué. Pero ¿qué hay del otro grupo? El otro grupo, hermanos, ellos iban a actuar de una manera descubierta. Mire el versículo 5. Y yo, dice Josué, y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Este segundo grupo, hermanos, donde iba a estar Josué, ellos iban a acercarse a la ciudad de frente, al norte de Ai, para que todos los habitantes de ahí los vieran y los persiguieran. Y los habitantes de ahí pensaran, así como fue la ocasión pasada, en donde matamos a 36 de sus hombres, ahora vayamos y matemos a todos. Esa era la estrategia. El pueblo, una vez que se dieran cuenta que los de ahí los habían visto, Josué los manda, como esa estrategia de Dios, los manda a huir fingidamente. ¿Para qué? Para que dejaran sola la ciudad y entonces la emboscada pudiera entrar y pudiera quemar toda la ciudad, todas las cosas que estaban ahí. Versículo 7. Entonces vosotros, les dice a la emboscada, os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestra mano, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Así que una vez que los habitantes de ahí persiguieran al pueblo de Israel y quedara sola la ciudad, los de la emboscada, los que estaban escondidos atrás de la ciudad, a la orden de Josué, entrarían a la ciudad y acabarían con todo. Pero mira, hermano, cómo vemos aquí una solemne advertencia que cierra las instrucciones de Josué a los hombres de esa emboscada. Él les dice ahí al final del versículo 7, haréis conforme a la palabra de Jehová. Josué había aprendido la lección. Ahora les dice, van a hacer todo
tal cual como el Señor lo manda. Y al final, hermanos, todavía Josué les dice, reforzando esa advertencia y mostrando la autoridad como líder de Israel, les dice Josué: mirad que os lo he mandado. En pocas palabras, hagan todo. Josué les dice: hagan todo conforme a lo que Dios ha dicho. Y consideren, yo mismo se los estoy mandando también a que lo hagan. La obediencia a todas las disposiciones de Dios, hermanos, tenía que ser atentamente cumplida. Ya no podía repetirse la experiencia de la batalla anterior. Ahora debían cumplir todo conforme el Señor les mandaba. Versículo 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ahí, al occidente de Ahí, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Aquí vemos entonces, hermanos, que la emboscada ya estaba preparada. Se fueron de noche, se fueron a ocultar, pero vemos aquí, hermanos, que Josué se quedó en el otro grupo en medio del pueblo. Y aquí vemos, hermanos, nuevamente una lección, una pequeña aplicación. La presencia de Josué en medio del pueblo, hermanos, esto evidencia esa unidad que había en el pueblo de Dios. Y es precisamente, hermanos, es precisamente en la esfera de la unidad, en la esfera de la comunión, que Dios bendice a su pueblo. Es como el Señor nos lo dice en el Salmo 133, que conocemos muy bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero fíjate, hermano, no es suficiente con estar juntos. El Señor nos manda a que tengamos comunión y que la tengamos en armonía. Y en eso se va a reflejar, hermanos, verdaderamente la unión de la iglesia, la unidad de la iglesia. Cuando habitamos en armonía, cuando no hay entre nosotros chismes, calumnias, cuando no hay entre nosotros divisiones. Las divisiones, hermanos, son el arma favorita de Satanás para destruir a la iglesia. Y por ello no debe haber, hermanos, divisiones entre nosotros, chismes, calumnias, murmuraciones. Dejemos ya atrás esa idea de venir con el hermano y decirle: solo te lo digo para que estemos orando por el hermano. Solo te lo digo para que estemos orando por la iglesia. Hermanos, el Señor conoce el corazón. No debemos permitir que haya divisiones entre nosotros. El pueblo es mandado a vivir en armonía, en unidad. Y es ahí, como dice el Salmo, es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Ahora vayamos a la segunda parte, hermanos, la batalla de Ahí. Ya vimos el ánimo que Dios le da a Josué y al pueblo, recordándole su promesa. Ya vimos la estrategia divina. Y ahora veamos, hermanos, ya la batalla en sí, la batalla de Ahí. Versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ahí. Recordemos, hermanos, que el pueblo estaba acampando en Gilgal, entonces tenían que subir a la ciudad de Ahí. Versículo 11. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ahí, y el valle estaba entre él y Ahí. El pueblo, hermanos, se acerca a la ciudad. Cerca de la ciudad había
un valle y es ahí donde el pueblo acampa. Versículo 12. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en la emboscada entre Betel y Ahí, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Entonces aquí ya vemos aplicada la estrategia, hermanos. La emboscada está lista, el pueblo con Josué está listo, pero nos dice que Josué avanzó a la mitad del valle. ¿Y esto con qué fin, hermanos? Con el fin de que los de ahí lo vieran. Versículo 14. Y aconteció que viéndolo el rey de Ahí, viendo a Josué, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Vemos aquí, hermanos, el pueblo estaba actuando conforme al plan de Dios y todo iba resultando bien conforme a la estrategia. El pueblo de ahí, el rey, vieron a Josué, entonces dijeron, va a ser como la vez pasada, vayamos contra ellos. Y aquí, hermanos, una pequeña aplicación. Desde el punto de vista humano, hermanos, esta estrategia podía considerarse como menospreciable. Alguien podría decir, el pueblo tuvo que fingirse derrotado, tuvieron que huir delante del enemigo. Pero hermanos, todo esto era el plan divino, era el plan del Señor, era el programa de Dios. Y así es, hermanos, las estrategias de Dios, los planes de Dios a los ojos del mundo van a ser menospreciables. ¿No nos dice la Escritura que a Dios le plació salvar por medio de la locura de la predicación? ¿No nos dice la Escritura que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? Pero para nosotros, hermanos, todo lo que está aquí, todo lo que el Señor nos manda, para nosotros es poder de Dios. Muchas veces, hermanos, las experiencias por las que el Señor hace pasar a su pueblo, a veces son incomprensibles para nosotros, pero nosotros debemos confiar en eso. Nosotros debemos confiar en el Señor. Y el Señor, por medio de la iluminación de su Espíritu, por medio de la palabra, por medio del resultado final, nos va a mostrar las cosas que en un momento no comprendimos, pero que ahora podemos comprender y que podemos glorificar y dar gracias a Dios. A veces, hermanos, los acontecimientos más difíciles, las adversidades más notorias, son lo mejor para la salud espiritual de nuestras almas. Y en el momento quizá no lo entendamos, no lo comprendamos, pero el Señor nos manda a obedecerle, el Señor nos manda a confiar en Él. Dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros a veces estamos en medio de una situación, a veces queremos tomar el camino más fácil, queremos ser sabios en nuestra propia opinión, en lugar de hacer lo que el Señor claramente nos manda en su palabra y confiar en Él. Y esa es la lección, hermanos, de este capítulo 8, hacer lo que el Señor nos manda. A veces sin comprender claramente su voluntad. Pero si nosotros hacemos, hermanos, lo que el Señor nos manda, si nosotros obedecemos, el Señor nos va a bendecir.
Dice este pasaje de Proverbios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, obedécele a Él y apártate del mal. Sigamos leyendo, hermanos, versículo 16. Y todo el pueblo que estaba en Ahí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Versículo 17. Y no quedó hombre en Ahí ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta, tal como el Señor lo sabía. Todos los habitantes de Ahí, hermanos, entusiasmados por la huida del pueblo de Israel, todos ellos salieron a perseguirles. ¿Con qué intención, hermanos? Muchos comentaristas coinciden que todo el pueblo salió y que no les importó dejar sola la ciudad, que no quedaron vigilantes ahí, porque ellos tenían la intención de aniquilar a todo el pueblo de Israel, para que ya no pudieran estar con la incertidumbre de en qué momento va a llegar ese pueblo a derrotarnos, a conquistarnos. Pero aún vemos ahí, hermanos, que los habitantes de Betel, la ciudad cercana a Ahí, ellos se unieron, porque ellos querían ya acabar por completo con el pueblo de Dios. Y por eso dejaron la ciudad abierta. En ese ánimo de acabar con el pueblo de Israel, hermanos, las puertas de acceso ahí quedaron sin custodia. La ciudad quedó sin protección alguna. ¿Y qué podemos aprender aquí, hermanos? Podemos ver, hermanos, que sin necesidad de otra acción, la obediencia a lo que Dios había determinado, hermanos, les estaba dando la victoria. Sin necesidad de otra acción, simplemente hacer lo que el Señor les mandó. Hermanos, cuando se asume el compromiso de hacer todo lo que el Señor nos manda en su palabra, la victoria siempre es segura. Los fracasos que el creyente y la iglesia experimentan, hermanos, siempre están vinculados a la desobediencia. Deja de reunirte los domingos en el día del Señor. Aléjate de los medios de gracia y vas a ver el fracaso espiritual en el que vas a caer. Vas a ver de lo que eres capaz de hacer, de las cosas en las que eres capaz de caer. Pero cuando obedecemos fielmente al Señor, hermanos, podemos avanzar, crecer espiritualmente y hallar victoria en nuestras vidas. Versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. La Reina Valera tradujo esa palabra como lanza, hermanos, pero la palabra hebrea tiene más el sentido de que era una espada, un tipo sable curvo, de una hoja ancha, como las que había en aquel entonces. Y Dios ordenó entonces, en algún momento, cuando el pueblo estaba huyendo fingidamente, en algún momento el Señor le dijo a Josué: toma tu lanza y extiéndela hacia la ciudad de Ahí. Y Josué obedeció inmediatamente, hermanos. Se detuvo, extendió su espada, y esto, hermanos, era la señal para los dos grupos. Algunos piensan que, como todo esto se dio a plena luz del día, algunos piensan que para que los de la emboscada pudieran ver la señal,
Era necesario alzar la espada para que el sol reflejara y ellos pudieran ver la señal de Josué. Pero esa era la señal, hermanos, para que el pueblo viera, para que los de la emboscada pudieran saber que era el momento de entrar a la ciudad. Y para que el pueblo pudiera saber que ya no, que debían dejar de huir, que ahora debían voltearse y acabar con el ejército y los habitantes de la ciudad. Versículo 19. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Con toda probabilidad, hermanos, esos de la emboscada, unos se dedicaron a sacar todos los bienes, todo el ganado, mientras otros estaban prendiéndole fuego ya a la ciudad. Versículo 20. Y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Cuando estos hombres de Ahí voltearon y vieron el humo de la ciudad, ahí se dieron cuenta que habían caído en la trampa. Y cuando quisieron irse a un lado, el ejército ya venía, y cuando querían volver al otro, la emboscada ya venía contra ellos, de manera que los encerraron. Y dice que no quedó ninguno de ellos que escapase. Ninguno de ellos quedó con vida. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Una pequeña aplicación. Vemos aquí, hermanos, nuevamente el poder y la soberanía de Dios. Él ya había determinado todo desde el principio y por eso dio instrucciones muy precisas al pueblo de Dios. Y es así, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros debemos confiar, hermanos, en que Dios es soberano, en que Dios ya ha determinado todas las cosas, hermanos. Pero Él nos da instrucciones precisas en su palabra, y cuando nosotros las obedecemos, entonces la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas. Eso es lo que vemos a lo largo de la Escritura, hermanos. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El Señor nos muestra aquí también, hermanos, su fidelidad al cumplir sus promesas. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa es una promesa, hermanos, para todo el pueblo de Dios en todas las épocas. Algo que debemos tener constantemente en nuestros corazones. El Señor ha prometido no dejarnos ni desampararnos, hermanos. Y punto número 3, veamos ahora el final de la batalla. Josué 8, versículo 23. Pero tomaron vivo al rey de Ahí y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ahí en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000. Todos los de Ahí. Versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza
hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Hermanos, todo este relato destaca un ambiente de obediencia incondicional a Dios. La obediencia es el camino que nos conduce a la victoria. Dios bendice al que le obedece. Por eso es el título de la predicación del día de hoy. Ese es el principio fundamental que vemos en este pasaje. Dios bendice al que le obedece. Y eso fue lo que hizo el pueblo durante toda la estrategia, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Pero aún, hermanos, en la conclusión de la acción, ellos obedecieron esa demanda de exterminar a toda la ciudad, a todos los habitantes de Ai. El Señor lo había mandado así, hermanos, desde los tiempos de Moisés. Acompáñenme a Deuteronomio, allá atrásito de Josué. Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículos del 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Con qué fin? Versículo 18. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ya lo habíamos comentado anteriormente, hermanos, en otras predicaciones. Esto era un juicio de Dios contra todas las naciones de Canaán, contra todos los habitantes, porque ellos practicaban cosas abominables ante Dios. Ellos eran idólatras, ellos tenían prácticas inmorales terribles, sacrificaban niños pequeños, hacían toda una clase de situaciones terribles. Así que el Señor les mandó al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, aniquilar a todas las personas para que el pueblo no fuera contaminado con todas esas cosas. Y como parte, por supuesto, del justo juicio de Dios sobre esos rebeldes. Y esto fue lo que hizo obedientemente el pueblo de Dios. Regresemos a Josué capítulo 8, versículo 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová les había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Dios es el Todopoderoso que interviene en juicio contra todos aquellos que se rebelan contra Él. Y debemos recordar que la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que no quiere arrepentirse y que no quiere venir a los pies del Señor Jesucristo. Dios es justo, Dios es santo. Aquí nos dice el relato, hermanos, que el rey de Ai fue traído vivo a Josué en el versículo 23. Por tanto, tuvo que ser ejecutado. En ese entonces, hermanos, los ejércitos de las naciones solían mantener con vida a los reyes prisioneros para que antes de aniquilarlos, antes de matarlos, ellos vieran con vida el final de sus dominios. Y eso fue lo que pasó. Trajeron vivo al rey de Ai, a Josué, y podemos
asumir que así como todos los habitantes de ahí murieron a filo de espada, así también el rey de ahí fue asesinado por Josué a filo de espada. Hermanos, la importancia de este texto está en el modo en que ese rey de ahí fue expuesto durante todo un día, fue expuesto su cadáver colgado de un madero. Ese modo era utilizado para exhibir ante el pueblo aquel que era considerado como maldito de Dios. Así se actuaba, hermanos, contra todo aquel que, de acuerdo a Deuteronomio 21, cometía algún pecado o algún crimen digno de muerte. Así lo marcaba la ley, que fuera colgado en un madero. Hermanos, colgado en un madero después de muerto, era exponer el cadáver al máximo nivel de deshonra. Y el simbolismo semita, hermanos, rodeaba toda esta acción. Los judíos, hermanos, consideraban que aquel que era puesto en un madero, colgado, tenía la desaprobación de Dios y del pueblo, y por eso estaba en medio, porque no era digno de estar en la tierra, ni era digno de estar en el cielo. Era como estar expulsado tanto de la tierra como de la presencia de Dios. Y el colgado de un madero, hermanos, era maldito de Dios, pero no por el hecho mismo de que lo colgaban en un madero, sino que había llegado a tal situación por ser antes de morir un maldito de Dios. Entonces ahí se exhibía aquel que durante vida fue un maldito de Dios, y entonces se colgaba para que la gente pudiera ver que ese hombre era maldito de Dios. Regresemos nuevamente a Deuteronomio capítulo 21, por favor, hermanos. Deuteronomio capítulo 21. Versículos del 20 al 23. Deuteronomio 21, versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El ejecutado no podía estar expuesto a la vista pública cuando cayera la noche. Antes de la puesta del sol, antes de que cayera la noche, ellos debían, los colgados en el madero debían ser bajados y debían ser sepultados. Y eso fue lo que Josué hizo. Antes de llegada la noche, bajaron al cadáver del rey de Ahí y lo enterraron bajo un montón de piedras a la puerta de la ciudad. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? En el transcurso de la historia humana, esto se iba a invertir. En los días de Josué, un hombre maldito de Dios a causa de su pecado fue colgado justamente en un madero. Pero en el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en Gálatas,
un inocente, un santo, un impecable, aquel que es más sublime que los cielos, fue colgado injustamente en un madero. Cristo, hermanos, en esa cruz, Él tomó el lugar de la maldición que a nosotros nos correspondía por nuestro pecado. Nosotros, hermanos, por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros por naturaleza éramos malditos de Dios, estábamos separados de Él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, merecíamos la maldición eterna de Dios. Pero Cristo, hermanos, tomó nuestro lugar en esa cruz. Aquel Cordero de Dios sin mancha, santo, sin pecado, que vivió una vida de perfecta obediencia, hermanos, tomó nuestro lugar en la cruz. Y como nos lo dice Pablo en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y esto a qué debe llevarnos, hermanos? El recordarnos la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Esto debe llevarnos, hermanos, a la obediencia. Porque para eso el Señor nos salvó, para andar en novedad de vida, para ser obedientes, para ser santos como Él es santo. Y esta es la aplicación, hermanos, de todo este pasaje. La obediencia. La obediencia es lo más importante delante de Dios, hermanos. Esto lo expresó el Señor por medio del profeta, diciendo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermanos, las bendiciones de las promesas de Dios solo se experimentan por medio de la obediencia. Cuando Josué obedeció en todas las cosas que Dios le mandó, Dios le bendijo a él y a todo el pueblo. El Señor lo dijo desde el principio en este versículo que es de mis favoritos, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando el pueblo de Dios obedece, hermanos, la iglesia puede esperar bendición. Y esto tiene muchas aplicaciones para la iglesia. Por ejemplo, hermanas que quizá están lidiando con su marido incrédulo, que hay contiendas, que hay oposición, que quizá hay menosprecio. Hermana, obedece lo que el Señor te manda hacer. Compórtate con una conducta casta, respetuosa ante tu esposo. Y hay una esperanza, el Señor lo dice, para que ellos puedan ser ganados por tu testimonio. Hermano, que pasas lo mismo con tu esposa incrédula, ámala, respétala, trátala como el Señor te manda, ámala como Cristo amó a su iglesia, y espera la bendición del Señor. Niños, jóvenes,
Obedezcan a sus padres en todo. Y esto va a traer bendición para que seas de larga vida sobre la tierra, para que todo te salga bien. Obedece, haz lo que el Señor te manda. Si eres empleado, si eres empleador, haz lo que el Señor te manda y espera la bendición. Pero no esperemos bendición, hermanos, si somos desobedientes a su palabra. No esperemos bendición en nuestras vidas, en nuestra familia, si tenemos en poco la palabra de Dios, hermanos. Todos los que somos profesantes, todos estamos de acuerdo en algo, al menos en teoría. Somos llamados a honrar a Dios y a darle la gloria en este mundo. Pero lamentablemente hay muchos que suponen que honrar a Cristo significa simplemente asistir a la iglesia con regularidad, leer la Biblia de vez en cuando, hablar de Él. Pero hermanos, solo se honra a Cristo cuando vivimos santamente para Él, cuando somos obedientes a su palabra, cuando nos sometemos a su voluntad revelada en la Escritura. Satanás sigue engañando a muchos hoy en día, haciéndoles pensar que están confiando salvíficamente en Cristo, mientras que sus vidas siguen siendo un desastre, un desorden, cuando el yo sigue gobernando sus vidas. Y mira lo que dice el Salmo 119, versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Y esta pregunta es para ti, querido hermano, para ti, querido amigo. ¿Buscas realmente los estatutos de Dios? ¿Escudriñas diligentemente la palabra de Dios para descubrir lo que Él te ha mandado hacer? ¿Lees la palabra para conocer su voluntad y saber qué es lo que al Señor le agrada para que lo hagas? Porque dice el apóstol Juan en su primera carta, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Así de claro. Cristo vinculó la obediencia del cristiano a su amor por Él. Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. En Juan 14:21 dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Pero Cristo también dijo en Lucas 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Muchos, dice el Señor Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no hicieron mi voluntad? Lo que Cristo exige, hermanos, es una obediencia práctica a su palabra y no solo palabras que estén en nuestras bocas. No solo que su palabra esté en nuestros labios, el Señor, hermanos, demanda una obediencia a su palabra. Qué palabra escrutadora y solemne es la del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22, cuando dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así hay muchos oidores de la palabra, regulares, reverentes, interesados,
pero que por desgracia no ponen por obra su palabra. Y dice Santiago, se están engañando a ellos mismos. ¿Cuántos hablan del Evangelio? ¿Cuántos en la primera oportunidad quieren hablarle a las personas de cuánto conocimiento ellos tienen de la palabra, pero son desobedientes a ella? Tú puedes aparentar una vida piadosa delante de los hombres. Tú puedes aparentar mucho conocimiento de la Escritura, pero el Señor te conoce cuando nadie está a tu alrededor. El Señor te conoce cuando nadie te ve. Él conoce lo más profundo de tu corazón, de tus motivaciones, de tus pensamientos. ¿Cuántos quieren oír sermones y buscar libros cristianos para saber más? Pero sus vidas siguen siendo las mismas. ¿Cuántos se enorgullecen del conocimiento que tienen de la palabra, pero no se humillan en obediencia a la palabra de Dios? Querido amigo, te engañas a ti mismo si crees que amas a Dios y no tienes ningún deseo de obedecerle. Te engañas a ti mismo si crees que amas a Dios y no haces ningún esfuerzo real por caminar obedientemente ante Él. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos? Eclesiastés 12:13 lo dice de manera muy puntual. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el deber del hombre. ¿Qué es la obediencia a Dios? Es la entrega de mi voluntad a la suya. Es no querer hacer mi voluntad, sino querer hacer la voluntad de Dios. Es el reconocimiento de corazón de su señorío, de su derecho a mandar y de mi deber a cumplir. Es la completa sujeción del alma al bendito yugo de Cristo. Pero la obediencia, hermanos, que Dios requiere, solo puede proceder de un corazón que verdaderamente ama a Dios. Querido amigo, hoy puedes ser perdonado por Dios. Hoy todos tus pecados pueden ser perdonados. Hoy puedes ser reconciliado con Dios para que dejes de ser un enemigo de Dios y pases a ser un hijo de Dios. Hoy puede ser el día de tu salvación, amigo. Hoy puede ser el día en que el Señor transforme tu corazón para que ahora tu corazón ame su palabra y busques ser obediente a ella. De otra manera nunca lo serás. El Evangelio demanda de ti arrepentimiento. El Evangelio demanda de ti que creas en el Señor Jesucristo, aquel que siendo justo, santo y sin pecado, fue colgado en una cruz. Hoy puede ser el día de tu salvación, amigo. Si quizá el Señor te ha mostrado que tú solamente le amas de palabra y no de corazón, arrepiéntete. Hermanos, Josué nos anticipa a Cristo, al Hijo obediente por excelencia. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa cruz, hermanos, Cristo fue hecho maldición por nuestra maldad. Nosotros desobedecimos su ley y Él en nuestro lugar llevó nuestras iniquidades, llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Querido amigo, arrepiéntete y ve a Cristo hoy. No mueras en tus pecados. Y hermanos,
Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, Él mismo, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, vivamos en obediencia, vivamos en santidad. Para eso fuimos salvados, hermanos. Para que estando muertos al pecado, ahora vivamos en obediencia. Que el Señor nos ayude a ser fieles en obedecerle. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, porque toda tu palabra, Señor, ha sido inspirada por ti y es útil, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Padre, por mostrarnos, Señor, en este relato, Padre, tu carácter santo y justo, por mostrarnos, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros como tus hijos, como tu pueblo, Señor, el ser obedientes en todo a tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo, Señor, aquel que fue colgado en un madero, que se hizo maldición por nosotros, para que hoy, Señor, podamos vivir, para que hoy podamos, Señor, tener comunión contigo, Señor, y ser obedientes a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos por la obra de Cristo, Señor, que nos ha librado de la condenación eterna, que nos ha dado vida eterna, Señor, que nos ha cambiado el corazón para que ahora podamos amar tu ley. Padre, bendice tu palabra, Señor, para que, como veíamos en el texto, podamos ser hacedores de ella y no solo oidores, Señor. Padre, te ruego por la salvación de todos aquellos, Señor, que están aquí sin Cristo, por aquellos, Señor, que pudieran estar engañados creyendo, Señor, que son salvos si no lo son. Padre, que tu palabra, Señor, les muestre su condición, que puedan venir a Cristo, Señor. Haz la obra, Padre, para tu gloria. Salva, Señor, a muchos de los que están aquí. Y Padre, santifícanos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a ella. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Hermanos, en